Para hablar sobre estas cuestiones estamos en comunicación con el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Argentina, que es el señor Hugo Yasky, quien lo saluda en la mañana, es Marcelo Aymar. Estoy con mis compañeros de trabajo Diego Pascual y Camila Capaldo. ¿Cómo le va, Hugo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos a todos. Hugo, hoy en la mañana estaba escuchando a otro Hugo, a Hugo Moyano, que hablaba acerca de ciertas cuestiones en una radio colega, que si lo convocan a un acuerdo social en este tejimaneje político, si no les dicen previamente las bases, ellos no van a firmar nada. ¿Qué apreciaciones tiene sobre estas palabras de Hugo Moyano? ¿Cuál es la idea que está llevando adelante la Confederación de Trabajadores de la Argentina, en tanto esta casa indiscriminada de trabajadores, en donde nosotros al principio del programa estábamos hablando que el presidente Macri en este mes se ha caracterizado por generar políticas de anticipación de extremada rapidez, pero de cero chequeo? Sí, nosotros creemos que debemos defender las paritarias libres, tenemos que defender el empleo y hay que sostener la vigencia de un modelo social que tuvo también otra parte importante en la movilidad jubilatoria y la jubilación en el sector público. Eso es mínimo. Yo creo que no se puede ir a un acuerdo social simplemente a homologar medidas que ya se tomaron y que han significado perjuicio para el bolsillo de los trabajadores. Y mucho menos hablar de un acuerdo social cuando en el día de ayer se reprimió en las bases trabajadores municipales, que lo único que hacían reclamar por la continuidad de su fuente laboral. Así que creo que el cese de los despidos en el Estado tiene que ser otro condicionante para poder discutir un acuerdo social. No hay acuerdo social que vale si no hay recuperación de los despedidos, porque evidentemente si no se nos quiere llevar a nosotros a hacer actos de presencia en algo que está armado como una trampa para los trabajadores. ¿Usted cree que lo que sucedió ayer fue evidentemente un error policial, pero me parece que es consecuencia de ciertas políticas que quisieron generar desde la administración del presidente Mauricio Macri de anticipación, y me parece que en esa anticipación ellos no están teniendo en cuenta ciertos contextos sociales? Porque la verdad que si uno se lo pone a pensar y a analizar, me parece que en un mes de cualquier gobierno que supuestamente en su campaña electoral dijo que iba a unir a la Argentina, que iba a tratar de bajar ciertos conflictos o niveles de enfrentamiento entre ciertos sectores, la medida indiscriminada de despedir a trabajadores estatales sin hacer un previo chequeo, ¿usted cree que es falta de capacidad o es un plan previo que está armado y que ellos están desarrollando? No, yo creo que este es un gobierno neoliberal a ultranza. La derecha dura, hay más de 150 representantes multinacionales de lo que ellos denominan CEOs, que se embarcaron para manejar la economía, para manejar las finanzas del país, para hacerse cargo de la negociación con los fondos buitres. Esto es como poner al zorro en su gallinero. Lamentablemente Macri está haciendo lo que todos sabíamos que iba a hacer, por más que hablara de pobreza cero y por más que hablara de reconciliar a los argentinos, todo un verso que, bueno, hoy la realidad está demostrando la cara de la derecha cuando gobierna en la Argentina, y tocará a muchos trabajadores que van a este gobierno, bueno, hacer su propio balance y tratar de sopesar a ver hasta dónde su voto realmente fue a favor de sus propios intereses o le entregaron a los sectores poderosos de este país una especie de botín de guerra. Hugo, buenos días, Diego Pascual lo saluda. Tal vez, ya. Buen día. Usted dijo que nunca iba a defender un ñoqui. ¿Usted cree que un gobierno, en menos de un mes, puede identificar quién es ñoqui y quién no? ¿Y haber despedido a más de 12.000 personas? Yo creo que se está estigmatizando y se está intentando confundir a la opinión pública. Se quiere confundir el trabajador estatal con contrato con el ñoqui. Son dos cosas absolutamente distintas. Un trabajador estatal contratado es un trabajador que está precarizado dentro de la órbita del sector público.
es un trabajador precarizado, pero que todos los días va a trabajar, cumple horario, atiende en oficina, está al frente de un expediente, está en un centro comunitario, en un centro de salud. No tiene absolutamente nada que ver con un personaje facto que vive alrededor de la política y que no tiene nada que ver con un trabajo. Los 200 despedidos no son ñoquis. Habrá algunos a las perdidas entre esos 12.000, pero la inmensa mayoría son trabajadores que efectivamente cumplían tareas en el Estado y que se los tiene que reincorporar. Hugo, buenos días. Camila Capaldo lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Quería preguntarle en cuanto a la crítica que tuvo que hacer contra el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay. ¿En qué momento sintió usted que lo estaba chantajeando o extorsionando? Cuando al mismo tiempo que empezaban a conocerse los despidos en el Estado y haciéndose cargo de una demanda de los grupos empresarios poderosos que quieren que en este país suba la desocupación a 2 dígitos, lo dijo Presión, porque si hay desocupación de 2 dígitos empieza a decrecer la capacidad de presión que tenemos los sindicatos en la paritaria. Es decir, a más desocupación, menos capacidad de presión en la disputa salarial. Y esto lo tradujo en una frase el propio Prat cuando dijo, bueno, a ver si los sindicatos se dan cuenta por dónde les empieza a apretar el zapato. Cambien empleo por salario. Hugo, ¿usted cree que es el momento para las 5 centrales sindicales puedan durante este enero juntarse, verlos en una foto y ante los últimos hechos que están ocurriendo poder unificar? No digo unificarnos todos debajo de un paraguas que es la CGT, pero sí mostrarse como un frente, porque creo que hay ciertas cuestiones que tienen que ver desde los sectores gremiales que son bastante endebles ante lo que está sucediendo. Yo creo que digamos 2 cosas. Primero, que lo lógico sería juntarnos en torno a 3 o 4 puntos: defensa de la paritaria libre, defensa del empleo, por una política que continúe con la movilidad jubilatoria y algo más. Eso sería lo lógico y eso es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, para no hacer una lectura ingenua de la realidad, también hay que asumir que dentro del movimiento sindical no todos pensamos igual. Hay otros que quieren que nos unifiquemos, pero para homologar las medidas que está tomando el gobierno de Macri. Hay otros que quieren que la CGT se convierta en la CGT dialoguista de esta nueva etapa. Y bueno, ese debate está dentro y por eso hay tensiones. Por eso, lamentablemente, si la realidad fuese como uno quiere, bueno, ya estaríamos todos juntos, ya hubiésemos sacado un documento en conjunto. Lamentablemente la procesión va yendo por dentro. El lunes, Hugo, va a haber una marcha, una manifestación en donde sucedieron ayer los hechos en La Plata. ¿Nos podría decir a qué hora es? ¿Quiénes son las agrupaciones que lo van a acompañar a la CTA? Y están prácticamente, yo creo que está todo el espectro sindical de La Plata. Ahí hay organizaciones de la CTA convocando, creo que algunas también de la CGT, en los movimientos de derechos humanos, organizaciones sociales. Esa es una convocatoria muy amplia, creo que es la primera convocatoria con actitud y me parece que va a tener una respuesta importante de parte de los trabajadores y el pueblo de La Plata. ¿Qué impresión tiene sobre el silencio que está llevando el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en los últimos días, en donde no se lo está en ningún tipo de medio de comunicación escuchándose sus palabras? Y es que es como, qué sé yo, como una bocina en un avión. Está el silencio. La verdad que no cumple ninguna función porque no hay nada que discutir con los trabajadores. Hugo, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por atendernos un fin de semana. Espero que dentro de este contexto termine bien este día de descanso y gracias por habernos dado esta entrevista y esperemos poder dialogar tal vez sobre temas mucho más fructíferos del sector laboral y no estar hablando de despidos, que es algo que la verdad que tanto a periodistas como seguramente a dirigentes sindicales no es la mejor manera para juntarnos a dialogar, a hablar de estos temas.
seguro. Sí, bueno, buen día, gracias. Muchísimas gracias. Quien está hablando con nosotros es el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Argentina, el señor Hugo Yasky, quien el día lunes a la mañana va a hacer una manifestación cerca de la Intendencia de La Plata en repudio a los actos que se llevaron adelante el viernes cuando la policía disparó balas de goma ante empleados despedidos del Estado, y eso va a suceder a las 11 de la mañana. Y también hay una información que van a elaborar un acta o van a hacer un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo, también por el mismo tema, y esperemos que todo esto amaine, porque la verdad que primero hacerte la comida, después preguntarte si está rico, la verdad que no está bueno, ¿no? Digamos. Sí, no.